¿Qué podría hacer usted por el reino de Dios si no tuviera miedo? David Bael difunde las buenas nuevas de Jesús en Turquía. En ese rol, se ha visto obligado a aprender a elegir la fe por encima del miedo y afirma que usted y yo podemos hacer esa misma elección. Vivan en completa obediencia a Jesús. Hagan exactamente lo que sienten que Él les dice que hagan, especialmente si es algo que en las Escrituras es claro y sin importar si es peligroso o incómodo. Porque, miren, si hay algo que he aprendido a través de mis años haciendo este ministerio en Estambul y en toda Turquía, es que el Dios de la Biblia tiene un gran deseo de mostrar su poder para salvar, de mostrarle al mundo cuán grande es para salvar a su pueblo cuando nos metemos en problemas por su causa. Somos tan adictos a nuestra comodidad y tranquilidad y a nuestro estilo de vida agradable y seguro que nunca nos ponemos en situaciones en las que realmente podamos necesitar que Dios nos ayude. Esta semana en el programa de radio La Voz de los Mártires, escucharemos cómo David vivió esta filosofía cuando lo pusieron en una celda en la cárcel con un grupo de combatientes de ISIS. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos de nuevo a La Voz de los Mártires. Mi nombre es Todd Nettleton. Y esta semana, nuevamente, tenemos el privilegio de hablar con alguien que ha visto el interior de la celda de una cárcel, y vamos a hablar de esto en un momento. David Bael es un obrero del Evangelio en Turquía. De hecho, ahora mismo, David está en el proceso de contender una orden del gobierno turco para ser deportado debido a su trabajo evangelístico. David, bienvenido a La Voz de los Mártires. Gracias, Todd. Me alegro de estar aquí. Haces evangelismo callejero en un país musulmán. Conozco gente que dice que eso es imposible y que no se puede hacer. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue que Dios te llamó para hacer este trabajo y qué resultados has visto al ser osado y abierto a la hora de compartir el evangelio? Sí, es curioso. Y en realidad yo tampoco tenía pensado hacerlo, pero lo que ocurrió fue que varios años después de que llegamos a Turquía y empezamos a ejercer el ministerio, decidieron renovar todo el código penal del país. ¡Wow! Se trataba de un proyecto de gran envergadura que implicaba cambiar cientos y cientos de leyes, y el mismo primer ministro de ese entonces había sido encarcelado anteriormente por los laicistas por haber leído un poema religioso en un mitin político, ya que pensaron que había sido un llamado velado a la yihad, cosa que no era. Espera, ¿un poema religioso musulmán? Exactamente. Así que a los secularistas no les gustó y lo encarcelaron durante 6 meses. Luego, cuando llegó al poder, quiso asegurarse de que algo así no volviera a suceder. Así que creó una ley que está en ese código penal, el código penal renovado, que dice que si intentas impedir que vaya y difunda mi fe, te meten en la cárcel hasta por 2 años. No me digas. Sí, su objetivo era que los laicistas no impidieran a los musulmanes difundir su fe. De lo que no se dio cuenta fue de que podría haber otros que quisieran beneficiarse de las mismas leyes. Claro. Así que eso es lo que hicimos. Pensamos, salgamos y veamos si realmente va en serio, porque obviamente no hay absolutamente nada malo en hacerlo. Conseguimos que alguien nos enseñara cómo hacerlo, cómo evangelizar en las calles. Y por supuesto, cuando vives en una ciudad tan grande como Estambul, donde algunos dicen que hay más de 15 millones de personas y hay todos estos grandes centros en la ciudad donde hay un hormiguero de peatones, pues es un gran lugar para hacer evangelismo al aire libre. Y esa ha sido exactamente nuestra experiencia todos esos años. La gente del mundo musulmán está muy abierta a hablar de cosas espirituales. Muchos de ellos son bastante respetuosos también, y tenemos conversaciones muy interesantes. Ha sido una experiencia increíble desde que empezamos hace unos 12 años. ¿Y ha habido momentos en los que la gente se ha enfadado o en los que has pensado, estamos en peligro, tenemos que salir de aquí? Sí,
Pero no es necesariamente una señal de que hayas hecho algo malo en lo absoluto, porque en la Biblia dice que somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Así es. A algunos les va a oler a muerte y no puedes hacer nada al respecto. Pero tu trabajo, por supuesto, es ser lo más amoroso que puedas. Entonces, ¿cómo se ve cuando sales a hacer evangelismo callejero en un país musulmán, en Turquía? ¿Cómo se ve o qué haces en la práctica? ¿Cómo lo haces? Básicamente puedes hacer cualquier cosa que sea interesante y que despierte la curiosidad de los transeúntes para que se detengan y escuchen el tiempo suficiente para poder hablarles de Jesús. En mi caso, la mayoría de las veces lo que he hecho es poner un papelógrafo para dibujar. Es una forma antigua de hacer evangelismo usando pintura, y en esta era moderna donde todo es digital, el hecho de que haya un hombre en la calle pintando sobre papel atrae a la gente inmediatamente. Claro. Así que usas cosas como letras de molde y otros elementos que, de nuevo, despierten la curiosidad. ¿Qué está tratando de explicar ese tipo? Entonces se forma una pequeña multitud y puedes hablarles, pero no por mucho tiempo. Una presentación solo dura unos 8 minutos y luego surge todo tipo de conversaciones interesantes. En Estados Unidos tenemos la idea de que la religión no es un tema de discusión. Nunca podemos hablar de religión. Alguien podría ofenderse. En el mundo musulmán no es así. No, y cuando me encuentro con creyentes en Estados Unidos y en Europa, lo que siempre les digo, lo siento por ustedes, porque Estambul es realmente un paraíso para el evangelismo. La gente está abierta a hablar de estas cosas, no se ofenden. Bueno, algunos sí, unos pocos. La gente tiene más tiempo para hablar, están deseosos de compartir sus puntos de vista contigo. Es muy emocionante. ¿Y con qué frecuencia te encuentras con musulmanes que intentan convertirte? Regularmente. Muchos de ellos, si no están entrenados, se limitan a lo básico y te dicen: tienes que hacer la declaración de fe de que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Ni siquiera intentan persuadirte de que es cierto, simplemente te dicen que pronuncies las palabras y así ya eres parte. Así que les digo, lo siento, no digo algo en lo que no creo. Claro. Muchos de ellos son personas reflexivas y también muy educadas, esa es la otra cosa. Hay gente que cree firmemente en la libertad religiosa. Y esto te va a gustar. Estaba predicando en la calle y cuando terminé, unos tipos querían discutir conmigo, unos musulmanes. Antes de que pudiera contestarles, otro hombre que había estado escuchando todo el tiempo intervino y empezó a responderles. Lo hizo tan bien que los hizo callar y se marcharon. Entonces me acerqué a él y le dije: vaya, gracias por lo que hiciste. Resulta que era un abogado ateo y me respondió: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero creo que tiene derecho a decirlo. Y quiero vivir en un país donde la gente que es diferente a mí tenga derecho a decir lo que quiera. Hay mucha gente como él. David, también participas en un ministerio llamado Curso Bíblico por Correspondencia. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo ministras en ese contexto. Cierto. De hecho, hubo mucho ministerio cristiano en el llamado Imperio Otomano en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Luego sucedieron los trágicos acontecimientos con los armenios y el intercambio de población con Grecia, donde todos los griegos fueron forzados a trasladarse a Grecia y todos los turcos que vivían en Grecia se vieron obligados a regresar a Turquía. El país, que en un tiempo tuvo una gran población cristiana, en pocos años prácticamente dejó de existir. Así que hasta 1960 no pasó casi nada, al menos en términos de ministerio cristiano, hasta que algunos misioneros llegaron en 1960. Y una de las primeras cosas que fundaron como ministerio fue el Curso Bíblico por Correspondencia. En sus comienzos, todo era muy clandestino y se intentaba llevar el evangelio aquí y allá como fuese posible. Pero no fue sino hasta los años 80 cuando decidimos poner anuncios en periódicos y revistas ofreciéndole abiertamente a la gente nuevos testamentos. Los primeros que se interesaron fueron grupos muy radicales de izquierda. De nuevo, mucha gente decía: no pueden hacer eso, este es un país musulmán. Pero así sucedió. Era ilegal. Así es. Después
llegamos a los principales periódicos nacionales y el número de personas que respondían se disparó. En la década del 2000, cuando el Internet empezó a despuntar, nos lanzamos a la publicidad de Internet, lo que significó otro gran repunte, ya que la gente se movía más y más hacia lo digital, tal como en Occidente. Es lo que hemos estado haciendo. Ok, así que la gente ve un anuncio, pide un Nuevo Testamento y ¿qué ocurre? Bueno, aunque nos alegra difundir la palabra de Dios y lo hacemos mucho, lo que realmente nos gusta es ayudar a las iglesias y a plantadores de iglesias en todo el país, a esas personas que quieren fundar una iglesia o quieren ver crecer su iglesia, pero no saben cómo encontrar a las personas interesadas en la ciudad donde se encuentran. Claro. Tal vez algunos de ellos están en una situación en la que no quieren ser muy abiertos al respecto, por lo que les servimos encontrando a esas personas que están buscando a Cristo a su alrededor y poniéndolos en contacto con la iglesia. Muchas de las personas que están ahora en la iglesia turca llegaron a través de medios como estos. Impresionante. Llevas 15 años en Turquía. ¿Cuándo fue la primera vez que te arrestaron? O bueno, que te detuvieron. Tal vez esa sea una mejor palabra. Pues sí, la policía y los guardias de seguridad nos han parado en la calle tantas veces que ni siquiera puedo contarlas, porque hemos salido todas las semanas desde hace 12 años. La primera vez fue justo una semana después de que mataran a los mártires de Malatia. Estábamos en la calle y algunas personas se quejaron de lo que hacíamos. Vino la policía, nos arrestaron y pasé 2 días en la cárcel. Wow. David, el gobierno turco ha intentado deportarte. Básicamente te han dicho, ya no te queremos aquí. ¿Cuándo empezó esto y cuál fue su razonamiento? Al menos tal como lo hicieron ver en el documento judicial. Bueno, lo que ocurrió la semana después de los mártires de Malatia, cuando nos detuvieron por primera vez, es que me dejaron salir 2 días después, pero me dijeron, no puedes seguir haciendo esto, es un delito. Si lo hace, lo deportaremos. ¿Pero se referían a la evangelización en la calle o a la evangelización de forma muy abierta? Pues dijeron que estaba alterando el orden público y que estaba insultando a otras religiones. Y ambas cosas se convirtieron en causas judiciales, muchas causas judiciales. Wow. Uno de los tribunales desestimó uno de los cargos y el fiscal del estado desestimó el otro. Dijo que no tenía fundamento, que no habíamos hecho esas cosas. Un par de años más tarde, estábamos realizando actividades de alcance de nuevo en otra parte de Estambul y un amigo mío fue detenido por la policía y llevado a la estación. Él me llamó para avisarme. En el momento en que lo detuvieron, yo estaba en otro sitio. Había ido a hablar con otras personas y no me había dado cuenta de que la policía se lo había llevado. No necesitaba ir, pero lo hice, porque era bueno que estuviese con mi hermano. Así que fui a la estación de policía y ellos, por supuesto, me hicieron pasar y me preguntaron quién era. Luego me dijeron, ¿nos puede dar su declaración por escrito? ¿Por qué?, les dije. No he hecho nada malo. No hay problema alguno, afirmaron. De acuerdo, respondí. Lo hice y lo que acabó ocurriendo fue que se convirtió en un caso judicial. No presentaron cargos, pero en el sistema interno que ellos llevan quedó registrado que yo había hecho aquellas cosas. De modo que unos meses después, cuando solicité la renovación de mi permiso de residencia, pensaron, oye, a este tipo le dijimos que no siguiera haciendo esto y aquí está haciéndolo. Así que utilizaron eso como pretexto para de nuevo intentar deportarme. Tal como lo hemos conversado sobre la última vez que te detuvieron, has dicho que te sentiste algo entusiasmado cuando apareció la policía y te iban a llevar a la cárcel. Explícame esa actitud porque creo que la mayoría de los que estamos escuchando diríamos, no quiero ir a la cárcel. Eso sería lo peor que me podría pasar. Pero tú dijiste, alabado sea el Señor, voy a ir a la cárcel. ¿Por qué? Bueno, tiene algo que ver con la formación de hábitos. Si haces algo malo suficientes veces, como que se convierte en un hábito y ya lo haces sin pensar. Es cierto. Pero cuando ves a Dios hacer milagros una y otra vez en este tipo de situaciones, se convierte en algo habitual. Como cuando apareció la policía, mi primera reacción fue, vaya,
Dios tiene algo asombroso reservado para estos próximos días. Y efectivamente así fue. Wow. Cuéntanos cuáles fueron esas cosas sorprendentes. Bueno, me llevaron el pasado abril a la estación de policía local. Me metieron en una celda en el sótano y allí abajo había un hombre, un ateo kurdo. Más tarde me enteré que había vivido en la zona roja de Estambul más o menos los últimos 15 años, cometiendo todo tipo de fechorías y crímenes imaginables, excepto matar, ya que matar le parecía horrible, sobre todo en nombre de la religión. Le llamaré Sam. Sam le mintió a la policía sobre su identidad, así que durante 3 días la policía estuvo intentando averiguar quién era y, por cierto, eso los había frustrado mucho. Finalmente descubrieron quién era y, por supuesto, apareció su enorme historial delictivo y lo condenaron a más de 10 años de cárcel. Wow. Sam se había enterado de esto solo unos minutos antes de que yo apareciera. Por supuesto, eso no lo sabía en el momento que llegué allí. Cuando Sam me vio, se quedó mirándome y me dijo, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Sin pensarlo, lo que me salió fue decirle, estoy aquí porque Dios me envió por ti. Por supuesto, ahora que sé todo lo que le había pasado a Sam, tiene un significado aún mayor. Pero él me dijo, no creo en un Dios al que no puedo ver. Le dije, Dios es más que capaz de revelarse ante ti. Llevaba conmigo mi Nuevo Testamento en turco, que por cierto, la policía había dejado que me quedara con él. Y lo abrí después de hablar un rato con Sam. Se lo mostré y él, de forma brusca, lo abrió y sus ojos se posaron en el versículo de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. El primer versículo que leyó fue, ¿no mandó Moisés a apedrear a todos los sorprendidos en adulterio? Acababa de decirme lo horrible que era matar en nombre de la religión y pensé, este no es un buen versículo para empezar. Le dije, continúa leyendo. En fin, siguió leyendo y llegó a la parte en que Jesús dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ahora recuerden, él mismo es un adúltero en serie y mucho peor. Así que cuando leyó aquello, y desearía que hubieran estado allí en la celda para ver su reacción, se detuvo y dijo, me gusta este tipo Jesús. Fue genial. Sam no es el tipo de persona que lee, no es un ratón de biblioteca, pero había despertado su interés. Empezó a leer y dejó de hablar conmigo. Trajeron a otro hombre a la celda y se sentó frente a mí. Comencé a hablar con él y sucedió lo mismo. Empezamos a hablar de Jesús y unos minutos después le dije, ¿sabes? Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Justo cuando dije eso, Sam, que había estado sentado a mi lado, de repente dijo, lo que dice es verdad. Acabo de leerlo ahora mismo. Los tres nos miramos como diciendo, vaya, esto es extraño. ¿Qué probabilidades hay de que él estuviese leyendo ese versículo al mismo tiempo que yo lo citaba? Todos nos dimos cuenta de que Dios estaba allí. El ateísmo de Sam estaba empezando a desmoronarse. Qué bien. A la mañana siguiente fue duro, porque dormimos juntos en la celda. Sam estaba en la banca frente a mí. Nos despertamos y me miró y me dijo, David, no lo vas a creer. Acabo de tener un sueño y en el sueño Dios decía que te había enviado aquí por mí. Wow. Así que si me preguntas por qué me gusta ir a la cárcel, ahí tienes la respuesta. Porque Dios te envió ahí. Exacto. Lo que me preocupa pensando en nuestros oyentes es que no siempre lo vemos. ¿Por qué no? ¿Es porque vivimos una vida sin riesgos o porque no tenemos esa expectativa? ¿Qué les dirías a los cristianos occidentales que dicen, quiero ver a Dios obrar en mi vida de esa manera? No quiero ir necesariamente a la cárcel, pero ¿qué puedo hacer para que mis ojos se abran a esas experiencias? Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Y no lo sé porque yo prefiero estar en Estambul que estar en Estados Unidos,
porque es mucho más fácil difundir la palabra allí. Diría que vivan en completa obediencia a Jesús. Hagan exactamente lo que sienten que Él les dice que hagan, especialmente si es algo que en las Escrituras es claro y sin importar si es peligroso o incómodo. Porque si hay algo que he aprendido a través de mis años haciendo este ministerio en Estambul y en toda Turquía, es que el Dios de la Biblia tiene un gran deseo de mostrar su poder para salvar. Así es. Demostrarle al mundo cuán grande es para salvar a su pueblo cuando nos metemos en problemas por su causa. Somos tan adictos a nuestra comodidad y tranquilidad y a nuestro estilo de vida agradable y seguro que nunca nos ponemos en situaciones en las que realmente podamos necesitar que Dios nos ayude. No estoy diciendo que tengan que ser tontos solo porque sí, pero deben estar listos para proclamar con valentía el Evangelio en sus vidas, donde sea que Dios los haya puesto. Y si lo hacen, entonces podrán ver que algunas cosas interesantes suceden. Totalmente de acuerdo. Así que vas a la estación de policía. Tienes la oportunidad de compartir el Evangelio y luego te trasladan a un centro de deportación. Ahora, según entiendo, esto es básicamente estar a la espera de ser expulsado del país. Es solo cuestión de días. ¿Qué pasó? Bueno, no era la primera vez que estaba allí, así que conocía la distribución de las instalaciones. Me pusieron en el piso inferior de los 2 pisos donde tienen a los hombres. Es un lugar grande. Hay 5 habitaciones grandes, todas tienen literas y ninguna tiene puerta. Todas dan a un pasillo. Ahí están los baños y pues básicamente hay personas de todos los pueblos del mundo musulmán, gente de todos los pueblos a los que intentamos alcanzar, encerrados en esa gran estancia. Me pusieron en la habitación con los iraníes, los azeríes y los turcomanos. Al otro lado del pasillo estaban los afganos y junto a ellos los pakistaníes. Y en la esquina opuesta estaban los africanos, los palestinos y los sirios. Pero en la habitación contigua a la mía estaban los de ISIS. ¡Wow! Tenían una cortina en la puerta y no se podía entrar a su habitación sin ser invitado. Todos los demás vivían atemorizados de ellos. Probablemente habría entre 150 y 200 hombres en ese lugar cuando yo estuve allí, y solo uno de ellos era creyente. Más tarde me enteré de que era un nigeriano. O sea, del total de las personas de las 5 habitaciones, solo una. Sí, solo una. Ahora, eres estadounidense y cristiano. ISIS odia a los estadounidenses y odia a los cristianos. Y estás en una habitación que no tiene puerta para separarte de los hombres de ISIS. ¿En algún momento te preocupaste por eso? Bueno, gran pregunta. De nuevo tiene que ver con este asunto de la formación de hábitos. He visto a Dios protegerme en tantas situaciones que simplemente pues espero que lo haga. Ok. No quiero ser presuntuoso. Si Él quiere llamarme a casa, también está bien. Pero le digo a la gente que cuando Daniel estaba en el foso de los leones, el lugar más seguro en toda la ciudad de Babilonia era ese foso, porque había ángeles allí. Así es. ¿Qué más querrías? Hemos estado escuchando a David Bail, que es un obrero del Evangelio en Turquía. Vamos a tener que dejar a David en esa celda de deportación con los combatientes de ISIS. La próxima semana escucharemos lo que le sucedió y cómo Dios usó incluso esa situación para su gloria. Así que espero que vuelvan para escuchar el resto de esta historia la próxima semana, aquí mismo en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir
cómo puede orar.